El análisis técnico se sobreentiende, equivocadamente, como una forma rápida y fácil de poder ser rentable. Y pese a que es todo lo contrario, es cierto que tiene muchas menos barreras de entrada. Dos personas con el mismo patrón pueden no aplicar el mismo tipo de normas. Esto es lo que diferencia las estrategias de trading. Unas son más rentables, otras son menos rentables, pero pueden operarse bajo el mismo patrón. En una secuencia corta, como es 10 veces, puede salirte alterada esa secuencia. Sin embargo, si tú en vez de 10 lo haces 1000 veces y ejecutas 1000 veces la misma estrategia, te va a dar 50% veces cara y 50% veces cruz. Y si no, tírala 10.000, y si no, 100.000. Y ahí, como más veces tires la moneda al aire, más se acercará a esa proporción real. Como sabéis, hace 11 años que empecé a interesarme por el trading y 8 años que me dedico a ello profesionalmente, y esto me ha permitido adquirir muchos conocimientos durante esta última década. Por eso en el canal soy capaz de subir, aunque no sea experto en ciertas estrategias, vídeos de todo tipo, hablando de indicadores, hablando de metodologías, hablando de diferentes formas de gestionar el riesgo, etcétera, etcétera. Sin embargo, la realidad es que, como cualquier trader rentable, tengo unos conceptos, un método concreto que yo utilizo en mi día a día para ganar dinero haciendo trading y poder vivir del trading. Por eso he subido vídeos específicos en los cuales enseño cómo en un mes gano 55.000 euros con una estrategia, en un mes también soy capaz de perder 30.000 euros con la misma estrategia, cómo en un día puedo ganar un 14,77% haciendo trading y cómo algunos alumnos son capaces de ganar con cursos de trading utilizando los mismos conceptos de los que voy a hablar a continuación. Al final es importante entender que, independientemente de que pueda haber muchas metodologías y de que pueda tener muchos conocimientos debido a que llevo más de una década aprendiendo trading, sobre todo no haciéndolo solo, sino que aprendiendo, me gusta estudiarlo, me gusta aprender nuevos métodos, siempre es importante tener unos conceptos específicos para poder desarrollar una estrategia ganadora. Y en este vídeo voy a hablar de esa estrategia, te explicaré en qué se basa, cómo funciona, cuáles son las diferentes temporalidades, cómo entro, cómo salgo, cómo gestiono la posición, etcétera, etcétera. Lo primero que tenemos que entender es qué es el trading. El trading se basa en especular a través de la compra-venta de diferentes activos financieros a corto, medio o largo plazo. Pero para poder hacer trading necesitamos tener una estrategia de trading. Una estrategia de trading tiene diferentes conceptos que tenemos que tener en cuenta. Primero, necesitas un patrón que se repita a lo largo del tiempo, es decir, un patrón que se repita. Y a través de ese patrón aplicas unas normas y puedes generar ganancias a largo plazo. Y antes de hablar de las normas y de qué significa generar ganancias a largo plazo, lo que quiero hacer es focalizarme sobre todo en la parte del patrón, porque patrones hay muchos, hay muchas formas de poder generar una estrategia de trading rentable y ganadora a largo plazo a través de un conjunto de normas con diferentes patrones. Y es lo que tenemos que tener claro desde el principio. Normalmente asociamos los patrones ¿a qué? Al análisis técnico. Pero la realidad es que hay muchos tipos de patrones, porque el patrón no define el tipo de repetición o el tipo de estructura. Simplemente define que tiene que repetirse en el tiempo. Y obvio que hay estructuras técnicas que se repiten en el tiempo, pero también tenemos estructuras que van direccionadas con el análisis fundamental. Tenemos patrones que se repiten con el análisis macroeconómico. Tenemos patrones que se repiten con las noticias. En definitiva, hay diferentes tipos de patrones que nosotros podemos utilizar para tener esa estrategia de trading ganadora a largo plazo. Obvio, lo más común es el análisis técnico. ¿Motivo? Bueno, el análisis técnico no requiere de probablemente una carrera universitaria, como sí lo requieren otro tipo de patrones. No requiere ser experto en macroeconomía, no requiere conocer ciertos conceptos que se ven desde una perspectiva más alejada o que se van tratando poco a poco cuando ya vas siendo rentable haciendo trading, como las noticias, tipos de interés, como digo, datos macroeconómicos o tipos de datos o tipos de información que requieren de estudios previos. El análisis técnico se sobreentiende, equivocadamente, como una forma rápida y fácil de poder ser rentable. Y pese a que es todo lo contrario, es cierto que tiene muchas menos barreras de entrada.
Entonces, ¿cuáles son los tipos de patrones que hay dentro del análisis técnico? Bueno, hay diferentes métodos también para analizar un gráfico técnicamente hablando. Tú puedes irte a un tipo de trading que sea más trading algorítmico, es decir, son patrones mucho más estandarizados que se asemejan mucho más a la estadística y a través de los cuales, pues, por ejemplo, si una vela cierra por encima del máximo de la vela anterior, tú sabes que hay un 60% de probabilidades de que la siguiente vela también sea alcista. Por ponerte un ejemplo muy rápido. Pues eso es trading algorítmico. Hay también estructuras que van relacionadas con los indicadores. Por ejemplo, yo voy a esperar a que la media móvil de 50 sesiones cruce de abajo hacia arriba la media móvil de 200 sesiones. ¿Para qué? Para comprar. Si ocurre lo contrario, vendo. O cuando el RSI se sobrevende, busco un cambio de estructura en temporalidad de 5 minutos. Estos son patrones de análisis técnico que van relacionados con los indicadores. Y luego tenemos un tercer grupo, hay más, pero para simplificar en los principales grupos, que va relacionado con la acción del precio. La acción del precio son todos los patrones, estamos en la parte de patrón dentro de la estrategia de trading, que si os acordáis, una estrategia de trading, simplemente para dejarlo aquí, se basa en un patrón que se repite, al que le aplicamos normas y ganamos a largo plazo. Bien, estamos aquí ahora mismo, en este patrón que además se repite en el tiempo. En la estructura de la acción del precio, pues tienes todos los elementos propios del gráfico. No necesitas añadir indicadores, no necesitas nada más allá que lo que te enseña el gráfico. Y claro, esto como tal, el análisis técnico y la acción del precio no es un patrón. Esto es una forma de analizar. Pues bien, dentro del análisis técnico es donde empezamos a encontrar los patrones. Como ya sabéis, pues un gráfico va subiendo, cae, luego forma una tendencia alcista, luego entra en rango, luego se va para abajo, luego entra otra vez en rango. En definitiva, va fluyendo, ¿no? Pues dentro de esto, si eliminamos todos los indicadores, si eliminamos todas las herramientas superficiales extra, nos queda la acción del precio. Y dentro de la acción del precio hay muchos tipos de patrones. No voy a entrar a definirlos, pero los patrones van relacionados con las herramientas que tiene el análisis de la acción del precio. ¿Cuáles serían esas herramientas? Pues bueno, podemos encontrar candlestick, podemos encontrar soportes y resistencias, aceleración y desaceleración, tendencias, estructuras como Fair Value Gaps. En definitiva, hay un montón de herramientas que forman parte del análisis técnico y que en cada una de ellas podemos encontrar diferentes patrones que, como digo, se repiten en el tiempo. Y es aquí donde entra el punto más importante, el punto de unión de todo esto, porque en el momento en el cual eliges el tipo de patrón, eliges el tipo de análisis y dentro del tipo de análisis el tipo de subanálisis, podríamos decir, en este caso acción del precio, puedes elegir cuáles son los patrones en los cuales tú quieres participar. Por ejemplo, si yo lo que hago es buscar patrones que se repitan en el tiempo con las velas japonesas o candlestick, un tipo de patrón que puede ser pues una vela donde hay una tendencia alcista, se forma en una parte superior una vela high test y luego una envolvente bajista. Esto es un tipo de velas o un tipo de patrones de candlestick muy habitual, ¿sí o no? Aquí, ¿qué podríamos entender? Vale, pues el precio se está dando la vuelta, nos vamos a poner cortos. Esto es un patrón que se repite en el tiempo. En soportes y resistencias, tú sabes que hay niveles de resistencia y niveles de soporte. Pues tú puedes elegir que cuando el precio toca una zona de resistencia, vendes. Y cuando toca una zona de soporte, compras. ¿Por qué? Porque esto se repite mucho en el tiempo. Aceleración y desaceleración. Tú sabes que cuando el precio llega de forma desacelerada, formando por ejemplo un patrón de cuña, puedes ponerte en corto. Y cuando el precio forma un mínimo y desacelera, puedes comprar por si se forma un pullback. Todo este tipo de patrones forman parte de los diferentes patrones que configuran la acción del precio. Y lo que tienes que hacer es asegurarte que ese patrón que tú vas a elegir, esa estructura que tú quieres operar, se va a estar repitiendo constantemente en el tiempo. ¿Por qué? Porque es el segundo punto que hemos comentado que contiene la estrategia. Entonces, dentro de esto, un tipo de patrón muy habitual sería el de impulso, pullback y continuación. Esto se repite constantemente. El mercado, cuando se mueve en tendencia alcista, se mueve a través de máximos
y mínimos crecientes, cuando se mueve en tendencia bajista a través de máximos y mínimos decrecientes. Pues bien, esta estructura de impulso, pullback y continuación, tanto al alza como a la baja, es un tipo de estructura muy habitual, muy repetida, y que podemos utilizar para aplicar ese conjunto de normas que nos llevan a la estrategia. Fijaros, lo vuelvo a repetir, hemos pasado ya del patrón que se repite en el tiempo y ahora ya vamos al conjunto de normas. ¿Para qué? Para crear una estrategia de trading rentable y ganadora a largo plazo. Dos personas con el mismo patrón pueden no aplicar el mismo tipo de normas. Esto es lo que diferencia las estrategias de trading. Unas son más rentables, otras son menos rentables, pero pueden operarse bajo el mismo patrón. Aquí tenemos un patrón de impulso, pullback y continuación. Yo este patrón lo puedo operar, por ejemplo, con un Fair Value Gap. Yo compraré cuando el precio llegue a un Fair Value Gap en esta parte de aquí. Yo este patrón lo puedo operar con Fibonacci. Yo compraré, lanzo niveles de Fibonacci y cuando lleguemos a 2/3 de la corrección de Fibonacci, compro. Yo este patrón lo puedo operar con una media móvil. Cuando el precio rompe la media móvil, espero a que contacte con la misma y continúo. O lo puedo operar con otro tipo de indicadores u otro tipo de herramientas. Pero el patrón como tal, este punto de aquí, aunque se repita en el tiempo, no te da la estrategia de trading. La estrategia de trading ganadora te la da el conjunto de normas. Y es aquí donde quiero incidir. Es aquí donde yo te quiero enseñar exactamente cuál es ese conjunto de normas que yo sigo para tener una estrategia de trading que pues, me reporta unas ganancias anuales importantes y que me permite ganar concursos de trading, yo y mis alumnos, generar rentabilidades como las que he comentado antes, 14 o 15% en un día, ganar durante un mes 55.000 euros, etcétera, etcétera. Y todo parte, antes de, ahora que ya hemos llegado a este punto, y antes de explicar exactamente las normas, entender cómo funcionan las temporalidades. Podríamos resumir el trading en 3 estilos de trading distintos. Tendríamos el swing trading, tendríamos el day trading y tendríamos el scalping. Estas serían las 3 temporalidades o los 3 estilos de trading distintos. Ahora bien, cada estilo de trading tiene una temporalidad distinta o varias temporalidades distintas y en cada una de estas temporalidades tenemos que buscar diferentes cosas. ¿Cuáles son estas cosas o estas temporalidades que entran dentro de los estilos de trading? Bueno, la primera de ellas sería entender la temporalidad más grande. Para cómo yo opero mi estrategia, en swing la temporalidad grande es la semanal, en day la diaria y en scalping la horaria. Luego, después de esta temporalidad, tenemos que encontrar una temporalidad intermedia. En swing, la temporalidad intermedia sería gráfico diario. En day trading sería gráfico de 1 hora y en scalping gráfico de 5 minutos. Y finalmente tenemos que encontrar una temporalidad de ejecución. En swing la temporalidad de ejecución es 1 hora. En day trading son 5 minutos y en scalping es 1 minuto. Obvio, aquí, en función de cómo queramos hilar dentro de la estrategia, se podría añadir una columna intermedia entre esta temporalidad de 1 hora y la temporalidad diaria, o la de 5 minutos y la de 1 hora, o la de 1 minuto y la de 5 minutos, para perfeccionar un poco, pero quiero hablar para que lo entendamos todo. En la temporalidad más grande, independientemente del estilo de trading que utilicemos, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar hacia dónde van a ir las siguientes 2 o 3 velas. ¿Por qué? Pues porque tú tienes un gráfico grande y a través de diferentes herramientas propias del análisis de la acción del precio, las hemos comentado antes, patrones técnicos, velas japonesas, aceleración y desaceleración, soportes y resistencias, tendencias, etcétera, etcétera, lo que vas a buscar es hacia dónde pueden ir las siguientes 2 o 3 velas en la temporalidad más grande. Una vez yo sé, pues por ejemplo, que tengo una zona de resistencia y que el gráfico diario en day trading ha tocado una vez, ha tocado 2 veces y ha llegado de forma acelerada y está desacelerando en esta zona de resistencia y además no solo desacelera, no solo tiene una resistencia, sino que además forma un patrón de velas japonesas, como por ejemplo una envolvente bajista, yo sé que lo más probable es que las próximas 2 o 3 velas vayan para
esta dirección de aquí. Desconozco porque no tengo la información suficiente de si luego tomarán esta dirección o si luego tomarán esta, pero me da igual. Yo lo único que quiero es saber hacia dónde irán las próximas 2 o 3 velas, porque esto es lo que a mí me interesa captar. ¿Cómo lo voy a captar? Fijaros que aquí no hemos hablado aún de un patrón que se repite. Hemos hablado de conceptos de análisis técnico con acción del precio que nos permiten saber hacia dónde van las próximas 2 o 3 velas. Pero luego, ¿dónde voy a encontrar este patrón que se repite en el tiempo? En gráfico intermedio. Aquí lo que voy a buscar es el patrón. En gráfico diario, si es swing, en gráfico horario, si es day trading, o en gráfico de 5 minutos, si es scalping, una vez ya sé que estas 2 o 3 velas pues de la primera temporalidad van a ir hacia abajo, ¿qué es lo que quiero encontrar? Quiero encontrar ese patrón, esa estructura, en mi caso, de cambio de tendencia. Haciendo zoom y pasando el gráfico diario, voy a poner aquí gráfico diario, al gráfico de 1 hora, estamos poniendo el ejemplo en day trading, 1 hora. ¿Yo qué quiero en este gráfico de 1 hora? Quiero ver cómo el precio, de repente, desde la zona de resistencia diaria, estamos aquí, focalizando aquí, el precio venía sobrecomprado y aquí lo que empieza a hacer es un cambio de estructura, como por ejemplo un doble techo y un mínimo decreciente. ¿Por qué? Porque esto es un patrón que se repite en el tiempo. Este patrón, concretamente, me permite entender que lo más probable después de esto diario es que el precio continúe cayendo, como hemos comentado. Así que si encuentro ese patrón para unirme a la tendencia, puedo ejecutar un trade. Y más allá de que el gráfico diario solo caiga 2 o 3 velas, yo generar una buena rentabilidad en todo este recorrido. Pero claro, ahora hablaremos del conjunto de normas específico, estoy hablando del patrón. El punto es que necesito saber cómo unirme. He encontrado la dirección del precio, he encontrado el patrón. ¿Cómo ejecuto este trade? ¿Cómo me uno a este movimiento? Pues aquí pasamos al gráfico de 5 minutos. Aquí es donde voy a ejecutar. Ejecución. ¿Qué es lo que quiero hacer? Pues vamos a seguir bajando de temporalidad. Hasta ahora hemos estado focalizando en este momento de aquí. Ahora me voy a focalizar en este momento de aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer en esta temporalidad? Pues entender que el precio, después de rechazar la zona de resistencia en gráfico diario, de formar el doble techo en gráfico de 1 hora, lo que necesito es ver un movimiento que me permita saber exactamente el punto en el cual tengo que ejecutar. Y esto lo voy a llevar en el gráfico de 5 minutos. Entonces, entendiendo bien esta estructura, entendiendo lo que es un patrón y los tipos de patrones, que tiene que repetirse en el tiempo. Por mucho que tú encuentres un patrón, si no se repite en el tiempo, vas a poder ejecutar muy pocos trades. Y entendiendo que para poder diferenciarme en cuanto a estrategia de trading, no en cuanto a patrón, tengo que aplicar unas normas, vamos a ver ese conjunto de normas específico, explicando qué es lo que quiero ver en cada una de esas temporalidades. La temporalidad diaria, o la temporalidad más grande, ya la hemos descrito bastante bien. Hemos explicado que necesitamos, a través de diferentes conceptos propios del análisis de la acción del precio, encontrar hacia dónde van las próximas 2 o 3 velas. Pero en cuanto a normas específicas, ¿qué es lo que quiero? Quiero encontrar una zona de resistencia o de soporte. Punto número 1. Punto número 2. Quiero que el gráfico diario llegue de forma acelerada a esa zona de resistencia o de soporte. Estamos hablando de resistencia ahora. Punto número 3. Esto ya son las normas. Quiero ver una desaceleración en este punto de aquí. ¿Por qué? Porque punto número 4. Ahora ya paso a la siguiente temporalidad. Y lo que quiero ver en temporalidad de 1 hora es que el precio lo que hace es venir de forma acelerada, formar un cambio de estructura, romper primero los mínimos anteriores, esta zona de aquí, y segundo, romper una media móvil de 50 sesiones en gráfico horario. Es decir, el precio con su tendencia hace así, ¿no?
Perfecto. Lo que en gráfico diario es un movimiento alcista, en gráfico de una hora va haciendo impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks. Pues bien, estos impulsos y pullbacks veréis, si ponéis una media móvil exponencial de 50 sesiones, que hay una media móvil, como digo, que los va acompañando y que en el momento en el cual se rompe, deja de ser soporte dinámico. ¿Para qué? Para pasar a ser resistencia dinámica. Entonces, lo que quiero es, a través de un indicador, una simple media móvil, poner esa condición. Los indicadores funcionan mal cuando empiezas a poner indicadores por poner, cuando no los compaginas con nada específico o cuando no pones condiciones. El indicador es importante que tenga una condición, así que para mí las condiciones de este indicador es que cuando se rompe la media móvil de 50, primero hay un cambio de tendencia. Segundo, espero un pullback. Y tercero, me apoyo en ella para la ejecución. Así que hasta que el precio no, primero la rompa, además de romper los mínimos anteriores, y segundo, venga hasta la media móvil, yo no voy a pensar en la ejecución. Pero esto no es lo único. Además, en este gráfico de una hora, yo lo que voy a hacer es lanzar los niveles de Fibonacci. En Fibonacci tenemos una serie de niveles que, dependiendo de la estrategia, varían, pero que en mi caso nos focalizamos en el nivel de 1/3, de la mitad y de 2/3. Si el precio llega a uno de estos tres niveles, yo estoy preparado para ejecutar. Pero no quiero que llegue solo a uno de estos tres niveles. Quiero que, por ejemplo, si lanzamos Fibonacci desde aquí hasta aquí, aquí viene 1/3, aquí viene la mitad y aquí viene 2/3. Muy bien. Aquí, en este primer punto, yo no ejecuto el trade. ¿Por qué? Porque no hemos llegado hasta la media móvil aún. En este segundo punto, yo ya me puedo plantear ejecutar el trade. Así que quiero que la media móvil o el pullback converja con la media móvil y con niveles de Fibonacci. Os recomiendo que vayáis repitiendo el vídeo para no perderos ningún tipo de norma. Entonces, en el momento en el cual yo ya he visto lo del gráfico diario y lo del gráfico de una hora, es decir, cambio de estructura y pullback hasta Fibonacci, uno de estos tres niveles más la media móvil, en lo que me voy a focalizar es exclusivamente en el gráfico de 5 minutos. ¿Por qué? Porque quiero la ejecución, quiero buscar el mejor momento para entrar. Entonces, analizando este pullback, imaginaros que, pues por aquí pasa la media móvil, perfecto, los niveles de Fibonacci están, aquí tenemos la mitad, aquí tenemos los 2/3 y aquí tenemos el 1/3, perfecto. Yo lo que busco es, en gráfico de 5 minutos, ver cómo el precio cae, y luego forma un pullback, normalmente desacelerado, con sus impulsos y pullbacks. Y cuando llegamos, como digo, a estos niveles en gráfico horario, en lo único que me focalizo es en utilizar, esta de aquí roja es la media móvil del gráfico horario, pero el gráfico de 5 minutos tiene su propia media móvil, que viene mucho más ceñida, se rompe y viene por aquí. Pues en el momento en el cual la media móvil también de 5 minutos se rompe, yo ejecuto la posición. Simple. Como veis, todo parte de 3 temporalidades, todo parte de estructuras muy básicas, conceptos propios de la acción del precio, y todo tiene la misma lógica, misma estructura, mismo patrón y mismas condiciones. Entonces, en el momento en el cual, para terminar de hablar del stop loss y del take profit, yo ya ejecuto el trade en gráfico de 5 minutos, voy a especificar un poco más en esa situación. Vamos a dibujar pues el movimiento, gráfico de 5 minutos, viene subiendo, forma este doble techo, empieza a caer, viene por aquí y hace este movimiento correctivo. En este preciso instante, y luego empieza a caer, ¿no? En este momento la media móvil de 5 minutos viene por aquí, es lo que hemos comentado antes, ¿no? Perfecto. Cuando hemos llegado a esos niveles de Fibonacci y esa media móvil en una hora, ejecuto en el momento en el que se rompe la media móvil en 5 minutos. Pongo un stop loss en el nivel de 0,75 de Fibonacci y un take profit que puede ir hasta el mínimo anterior. Normalmente es muy sencillo llegar a un 1,1 de rentabilidad riesgo, aunque por mi ratio de acierto hasta un 0,75 me sirve, porque en términos generales
más del 55% de trades que ejecuto son trades que son ganadores, con lo cual este ratio de rentabilidad-riesgo me sirve, pero hay la opción de llevar el trade mucho más lejos. ¿Cómo llevamos el trade mucho más lejos? Pues aquí es donde entra la gestión de la posición. Yo, como digo, por mi personalidad, por mi forma de ser, soy una persona que le gusta ser muy conservador y que me gusta ejecutar trades, cerrarlos lo más rápido posible y además, con todas y cada una de las condiciones que pongo, tengo un ratio de acierto más elevado. Que eso no significa que la estrategia de trading sea mejor que otras, ni mucho menos. Una estrategia de trading requiere de más cosas que un ratio de acierto. Requiere también saber cuánto ganas cuando ganas y cuánto pierdes cuando pierdes, y requiere también saber cuántas veces puedes ejecutar esa estrategia a lo largo del tiempo. Perfecto. Pues en el momento en el cual ejecutamos el trade, si por ejemplo, vamos a poner el mismo ejemplo, impulso, pullback y continuación, por lo que sea, no queremos salirnos en el mínimo anterior, porque a nosotros nos gusta alargar más los trades, ¿qué es lo que podemos hacer? Entender, de aquí venía el doble techo y de aquí veníamos subiendo antes, esto sería pues un poco otro gráfico, el de una hora, por ejemplo. Lo que podemos hacer es entender que esto viene así y que del mismo modo que la media móvil de una hora hasta entonces, esto se me ha ido un poco para arriba, hasta entonces estaba actuando como soporte dinámico en toda la tendencia alcista, ahora lo más probable es que actúe como resistencia dinámica. Así que una de las opciones que tenemos es no salirnos del trade hasta que se forme o el movimiento opuesto, es decir, un cambio de estructura y que el precio deje de hacer máximos y mínimos decrecientes y vuelva a hacer máximos y mínimos crecientes, o hasta que se rompa la media móvil de 50 sesiones. Y ahí, ¿qué media móvil de 50 sesiones? Pues bueno, en este caso sería un poco cuestión de elegir. Si tú quieres ajustar al máximo el trade y ser muy agresivo, puedes utilizar la de 5 minutos. Si tú quieres ser mucho más conservador, puedes utilizar la de una hora. Y si quieres un punto intermedio, puedes utilizar la de 15 minutos. Esta es la temporalidad intermedia que he comentado antes, que se podía o no se podía añadir. Pero independientemente de esto, es importante que cada uno en este sentido siga un poco su personalidad. Como digo, yo al poder estar, porque tengo una situación ahora mismo más privilegiada, todo el día delante de la pantalla, yo lo que quiero es salir lo antes posible y olvidarme e ir a otra cosa. Otra persona que quiera darle más espacio porque quiere ganar un poco más, pues lo que puede hacer es utilizar una temporalidad mayor y al revés, ¿no? Pero el punto de la estrategia no termina aquí, termina en el largo plazo. Hemos hablado del patrón, hemos hablado del conjunto, bueno, que sea repetitivo, hemos hablado del conjunto de normas y nos queda esto de aquí. La estrategia es ganadora a largo plazo. ¿Esto qué significa? Significa que del mismo modo que si tú tiras una moneda al aire 10 veces, es posible que te salga 7 veces cara y 3 veces cruz, pero esto realmente no representa la proporción. Una moneda tiene cara y cruz y debería salirte 5 veces cara y 5 veces cruz, pero al tirarla tan pocas veces puedes alterar esa secuencia y te puede salir 7 veces cara y 3 veces cruz. ¿Es real esto? No, no es real, porque esto te está dando un 70 y un 30% de cada posibilidad, pero debería darte un 50%. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque en una secuencia corta, como es 10 veces, puede salirte alterada esa secuencia. Sin embargo, si tú en vez de 10 lo haces 1000 veces y ejecutas 1000 veces la misma estrategia, o tiras 1000 veces la moneda, te va a dar 50% veces cara y 50% veces cruz. Y si no, tírala 10.000. Y si no, 100.000. Multiplicamos el 10 por esto, ¿eh? Y ahí, como más veces tires la moneda al aire, más se acercará a esa proporción real, y es 50% una cosa y 50% la otra. Con la estrategia ocurre lo mismo. Para entender la rentabilidad de una estrategia, lo he comentado antes, pero incido en ello, tienes que saber cuál es el ratio de acierto. Tienes que saber cuánto ganas cuando ganas versus cuánto ganas cuando pierdes. Y tienes que saber el número de veces que ejecutas. Con estos tres conceptos, si tú vas a ChatGPT y le pones, oye, esta estrategia trading tiene este ratio de acierto, ganas cuando ganas esto y pierdes cuando pierdes esto, y ejecutas esto, más o menos, te va a dar una rentabilidad anualizada, por ejemplo.
Tú se lo puedes pedir anualizada, pues mensual, lo que sea, ¿no? Bien, con esto tú tienes que entender que no va a ser desde los primeros 10 trades, ni desde los primeros 100, ni desde los primeros 1000 probablemente. En los 1000 ya estarás prácticamente en ese punto, ¿no? Pero habrás ejecutado 100 veces la estrategia y debido a que de las primeras 100 veces vas a tener que aprender los conceptos de esa estrategia, te va a salir alterada esa secuencia con 100 y probablemente con 1000. Depende de cuánto le dediques a estudiarla y cuánto practiques. Pero bueno, el punto es que el largo plazo va en esa dirección. ¿Sabemos que, por ejemplo, esta estrategia me debería dar un ratio de acierto del 40%? Sí. ¿Te va a dar un ratio de acierto del 40% desde el minuto 1? No. Pero en el largo plazo, cada vez vas a pasar del 10% al 15%, y luego al 25%, y luego al 27%, y luego al 30%, y así hasta que llegues al 40%, o incluso la puedas mejorar, no tengo ni idea. Pero es importante que nos focalicemos en eso, en el largo plazo. Del mismo modo que cuando aprendemos una habilidad, el primer día de montar en bicicleta, pues somos muy malos, no sabemos aguantarnos, luego vamos con las ruedas, etcétera, etcétera. Pero cuando llevamos un mes ya sabemos montar en bicicleta, el trading es una habilidad más compleja que montar en bicicleta, evidentemente, pero requiere de ese tiempo, requiere de esa perfección, de ese entrenamiento, de esa práctica. Pues tenemos que entender que es importante darle ese espacio. Y el hecho de empezar a ejecutar una estrategia que puede sonar bien, como esta, y así es, suena bien, y así estoy obteniendo yo estos resultados, y mis alumnos, no significa que tú, aunque hayas aplicado otras estrategias, vayas a obtener estos resultados. Tú tienes que darle ese tiempo de interiorizar la estrategia, de practicarla, de hacerla tuya. Y una vez hayas conseguido esto, simplemente tienes que dejar el largo plazo para que funcione. Así que nada, quería de alguna forma explicar qué es una estrategia de trading por encima, porque esto puede desarrollarse mucho más, cómo es la estrategia de trading que yo utilizo para literalmente vivir del trading y obtener los resultados que enseño en YouTube, independientemente de que pueda traer superficialmente siempre otras estrategias. Esto es lo que yo utilizo en mi día a día, yo, mis alumnos, en criptomonedas, en divisas, en acciones, en absolutamente todo. Y esto se trata de formación continua. Por eso, como siempre, abajo en el primer comentario fijado y la descripción del vídeo, pues encontrarás otros enlaces de interés, cursos que van dedicados a esto, estrategias de trading que complementan esto, conceptos, tutoriales, todo enfocado hacia esta dirección. ¿Para qué? Para que sigas formándote totalmente gratis sin necesidad de invertir tu dinero. Este vídeo lo voy a dejar por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.